muchas gracias Enrique por la presentación. Agradezco también la invitación que se me hizo para estar aquí por parte del Instituto de Investigaciones Históricas, en particular por la doctora Ana Carolina, todas las atenciones que ha tenido la maestra Miriam Izquierdo conmigo, también agradezco, y por supuesto la presencia de todos ustedes. Bueno, inicio recordando que el pasado 3 de mayo fue encontrado en el campus universitario el cuerpo asesinado de Lesbi Berlín, de 22 años. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no tardó en divulgar información a través de su cuenta de Twitter que poco tenía que ver con el asesinato. No estudiaba, vivía con el novio, se fue sola a las 4 de la mañana, había estado drogándose y alcoholizándose, entre otras cosas. En respuesta, María José E.H. escribió en su perfil de Facebook lo que dirían de ella si la mataran. Si me matan, no le digan a nadie que a veces me emborracho, que no tengo título universitario, que a veces me atraso con mis pagos del SAT, que vivo con mi novio sin estar casada, que he tenido depresión y estoy en terapia, que a veces camino de regreso a mi casa yo sola. Así surgió el hashtag Si me matan. Entre los años del 2006 al 2013, la mayoría de los asesinatos contra mujeres ocurrieron en la vivienda particular, lo que habla de los altos índices de violencia familiar. Pero a partir del 2009 empezó a crecer el número de las mujeres asesinadas en la vía pública. Del 2010 al 2012, la mitad de los asesinatos ocurrieron en la calle. Del 2000 al 2014, el número de mujeres asesinadas en México ascendió casi a 30,000, que en promedio significa 5.1 por día. Esto, además, en un escenario donde el analfabetismo, los bajos niveles de educación y la brecha salarial afecta mayormente a las mujeres. Actualmente hay una exposición en el Museo de Memoria y Tolerancia sobre feminicidios. Si no han ido, se las recomiendo mucho. Una de las primeras salas, uno entra, es una sala como de este tamaño, vacía, y en el fondo de la sala hay unas fotografías de formato bastante grande, donde están los rostros de muchas chicas que han sido encontradas asesinadas ahí. En esa sala que está vacía, en las paredes hay unas bocinas donde uno se tiene que acercar a escuchar algo mientras ve las fotografías que están ahí. Y lo que uno escucha, o lo que se escucha ahí, es el viento, sonidos del desierto, ruidos de coches, de autobuses. Son los lugares donde fueron encontrados estos cadáveres. Lo que pretende esta sala es recordar, así se llama, los sonidos de la muerte. Y lo hace porque recordar, me parece, es posicionarse, es tomar conciencia. ¿Cómo posicionarnos ante esta situación que se vive en México, atacado por la violencia en general, pero por la violencia de género? Una vía, entre otras muchas, es la circulación, por ejemplo, del hashtag Si me matan, pero también lo es la de reconstruir desde el ámbito académico los procesos que nos han llevado a la situación que se vive hoy en nuestro país, para comprender, por un lado, la forma en que construimos nuestra identidad de género y cómo es que terminamos legitimando la situación de inequidad imperante, y para entender, por otro lado, cómo está configurada en sus raíces la sociedad patriarcal y proponer cambios. Nuestra identidad como sujetos, como sociedad, como nación, se encuentra enraizada en la historia. Es por ello que los vestigios del pasado son necesarios, porque en última instancia nos explican. De acuerdo con la Real Academia, ciudadanía es lo que tiene calidad de ciudadano, y ciudadano es toda persona que habita en un Estado como sujeto de derechos civiles y políticos. Así pues, podemos entender como conciencia política femenina la forma en que las mujeres asumen su condición política y social, construyen formas de lucha para cambiarla y se proyectan a sí mismas en la sociedad y en el país. Dicho lo anterior, comenzaremos en el año de 1953, cuando se reconoció legalmente la ciudadanía de las mujeres y, en consecuencia, su derecho a votar y ser votadas. A partir de entonces, las mexicanas han podido hacer política a través de canales formales, sin dejar de ampliar, por supuesto, otras formas de participación que venían construyendo tiempo atrás. Para 1970, la situación política, social y cultural había cambiado tanto en México como en el mundo, al tiempo que las estructuras de género patriarcales habían sido profundamente trastocadas. No obstante, en México, un reacio conservadurismo se resistía a las transformaciones. Esta tensión en términos de género la experimentaron un sinnúmero de mujeres que participaban cada vez más en la política, que estudiaban, que trabajaban o incluso las que se divorciaban. Fuertes presiones internacionales llegaron
a México cuando la ONU convocó en 1974 a la primera conferencia del Año Internacional de la Mujer, que se celebraría en la Ciudad de México al año siguiente. El tema general de esta conferencia sería la igualdad y la contribución de la mujer al desarrollo y a la paz. Sin embargo, como las mexicanas hasta ese momento no gozaban de igualdad jurídica, de volada, se tuvo que reformar el artículo 4 constitucional para asentar por primera vez en la historia nacional, cito la Constitución, que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Recordar esta parte de la historia, reflexionar sobre ella, es traer a cuenta la infinidad de desafíos que generaciones precedentes a la nuestra enfrentaron, para comprender que aun cuando hay muchas batallas por librar, la posición desde la que hoy se organizan las mujeres en busca de nuevas reivindicaciones ha sido posible gracias a la lucha incansable de nuestras antecesoras. Los desafíos a los que me refiero son vastos y variados. Por ejemplo, el lento tránsito hacia la individuación femenina, la conformación de una conciencia de que las personas con cuerpo de mujer tienen derechos en todos sentidos y en todos los espacios, el esfuerzo de muchas por reafirmar sus capacidades intelectuales, la conquista de derechos políticos y civiles que posibilitó una mayor incidencia por parte de las mujeres en los grandes cambios sociales del siglo XX mexicano. Vinculado esto al derecho a vivir en una sociedad equitativa en todos los planos de la vida. En este orden de ideas, me interesa que el día de hoy reflexionemos, pues, en torno a que las estructuras políticas son conformadas por determinados esquemas de género, en este caso patriarcales, al tiempo que los legitiman. Hablaremos también sobre derecho y género y revisaremos el marco jurídico mexicano en el siglo XX. Por último, y con todo ello, podremos dar cuenta de que la construcción y la transformación de la conciencia política femenina va más allá de la política, esto es, que no surgió con la obtención del voto, la participación en puestos de poder o la participación electoral. La conciencia política en las mujeres tiene mucho que ver también con la postura que ellas toman con respecto a la organización política de la sociedad y el lugar que ellas consideran que les corresponde como mujeres dentro de ese orden democrático. Parto de la convicción de que el género, esto es, las características que definen lo femenino y lo masculino, no son inherentes a la naturaleza humana, sino construcciones que se establecen social y culturalmente. De este modo, las posibilidades de desarrollarse tanto de hombres como mujeres se encuentran importantemente supeditadas a los canales de acción social y política que se les brinda en razón de su sexo. Ahora bien, el género está en movimiento, no es una categoría fija y en este sentido es un proyecto político en disputa, ya que se encuentra íntimamente relacionado con la conformación política de un Estado. En el caso del Estado patriarcal, ha imperado una distribución desigual del poder entre hombres y mujeres, legitimada en los marcos jurídicos en donde ellas han tenido menos derechos, por ejemplo, a la educación, a la distribución de las actividades laborales, a la ciudadanía, al ejercicio del voto, al acceso a diferentes posiciones de poder, a la participación en los espacios públicos, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad, etc. En México, la creación del Estado moderno liberal a lo largo del siglo XIX trajo consigo una marcada decisión entre las esferas pública y privada. A las mujeres les concernía todo lo relativo al hogar y por ende marginarse de la vida pública terreno masculino. La nueva relación entre el Estado y los individuos se focalizó pues en los varones. En consecuencia, las mujeres no tenían ningún tipo de derecho, ya no se diga sobre su cuerpo, político o civil. No obstante, si bien las condiciones jurídicas eran totalmente adversas para las mujeres, sería un error pensar que ello provocó la total pasividad femenina. Aun cuando a las mexicanas en el siglo XIX se les negaron derechos básicos y fundamentales, ellas atravesaron un proceso subjetivo que les posibilitó pensarse a sí mismas como protagonistas de una lucha para conseguir el acceso a la educación formal, al voto o como gestoras de derechos laborales. A la postre, a pesar de las adversidades jurídicas, fueron capaces de influir en la modificación del orden legal y, por tanto, político, social y cultural.
La reorganización jurídica que llevaron a cabo los gobiernos posrevolucionarios brindaba a las mujeres más protección y mejores oportunidades de desarrollo en relación con el siglo XIX. Los cambios comenzaron a constatarse en la Convención Revolucionaria cuando se aprobó la investigación de la paternidad con el fin de proteger a las mujeres de los varones que las abandonaban, evadiendo la responsabilidad hacia sus hijos. Ese mismo año, en 2014, se emitió la ley sobre el divorcio, con la cual se legalizó por primera vez en México la disolución total del matrimonio y se permitía a los excónyuges contraer nuevas nupcias. Más adelante fue expedida la Ley de Relaciones Familiares, en la que se establecía la igualdad entre los cónyuges, quienes debían decidir de común acuerdo la educación de los hijos y la administración de los bienes familiares. Además, se habilitó a las casadas para disponer de sus propios bienes. También se precisaban los derechos y obligaciones de los cónyuges en caso de separación y las causales de divorcio. Así, al igual que en el porfiriato, cuando éste era cometido por la mujer, el adulterio, siempre sería motivo de divorcio. En cambio, en el caso del marido, solo cuando el adulterio se hubiese consumado en la casa común, hubiese generado escándalo, si el adúltero hubiese vivido en concubinato con la amante o si la amante hubiese insultado o maltratado a la mujer legítima. En la Constitución de 1917 se concedieron las mismas garantías individuales a hombres y a mujeres. Los artículos 3 y 123 dictaban que tanto hombres como mujeres tenían derecho a la educación laica y a jornadas máximas de 8 horas. El derecho al trabajo acrecentaría las posibilidades de movilidad para el sexo femenino, su autonomía y desarrollo en el espacio público a partir de las siguientes décadas. Asimismo, posibilitaría una mejora en las condiciones laborales para las trabajadoras que se reflejaron en la Ley Federal del Trabajo de 1931. No obstante, los derechos políticos fueron soslayados. El artículo 34 constitucional establecía que los ciudadanos eran los que tenían calidad de mexicanos, habían cumplido 18 años si eran casados o 21 si no lo eran y poseían un modo honesto de vivir. Aun cuando no se manifiesta una noción específica que excluyese a las mujeres en su condición de ciudadanas, salvo que el artículo estaba redactado gramaticalmente en masculino, tampoco había estipulación alguna que las integrase. Por tanto, ellas no eran consideradas ciudadanas. Esto justifica, por tanto, que no tuviesen derecho al voto, prerrogativa de todo ciudadano. Por su parte, el Código Civil de 1932 estableció por primera vez en nuestra historia el mismo nivel de autoridad de ambos cónyuges dentro del matrimonio para administrar y disponer de bienes, celebrar cualquier tipo de contrato, tomar decisiones sobre la educación de los hijos, y además también a partir de ese momento las mujeres tampoco perderían ya la patria potestad de los hijos. Es decir, todas estas, digamos, prerrogativas legales, entiéndase que no existían en el siglo XIX. Es decir, la mujer no tenía derecho a la patria potestad de sus hijos, no podía administrar sus bienes, etcétera, etcétera. Bueno, no obstante, a pesar de los cambios, sin duda relevantes, desde el punto de vista legal, la función primordial de las mujeres continuaba siendo la procreación realizada de preferencia en el ámbito conyugal. Según el Código Civil, los roles al interior de la familia estaban delimitados por sexos. Era obligación del hombre la manutención del hogar y era responsabilidad de las mujeres los cuidados del espacio doméstico. En caso de que alguna mujer desempeñara una actividad ajena como profesión, industria, comercio, estudio, oficio, lo que fuese, debía hacerlo sin que ello perjudicara su misión femenina ni dañase la moral o la estructura de la familia. De ser así, el marido podría oponerse y si la mujer persistía, un juez debía resolver lo más conveniente. A partir del Código Civil posrevolucionario, por primera vez también en la historia de México, las causales de divorcio fueron exactamente iguales para ambos cónyuges. El adulterio era castigado por el Código Penal cuando era consumado y cometido en el domicilio conyugal o con escándalo y no había distinción alguna penal entre el adúltero y la adúltera. El adulterio como delito fue derogado finalmente en el 2011 tras el reconocimiento del divorcio incausado en 2008, conocido como exprés y llamado así porque para darse la separación del matrimonio no se requieren ya motivos o causales legales. El Código Penal de 1931, por su parte, se mantuvo vigente a lo largo del siglo XX. Este código coadyuvaba con el reforzamiento del vínculo entre lo femenino y la procreación, preferentemente en el marco matrimonial. Los delitos en los cuales las mexicanas eran consideradas víctimas y victimarias fueron prácticamente los mismos desde el porfiriato, rapto y estupro para los primeros e infanticidio y aborto en el caso de las victimarias.
Por estupro se sancionaba con un máximo de 3 años a quien tuviese, cito el código, cópula con una mujer menor de 18 años, casta y honesta, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o el engaño. El rapto existía cuando alguien se apoderaba, cito el código, de una mujer por medio de la violencia física o moral, de la seducción o el engaño, para satisfacer algún deseo erótico sexual o para casarse. Y se castigaba con un máximo de 6 años, 3 más que el estupro. Ahora no suena increíble, pero sí allá. En ambos delitos, si la víctima retiraba la acusación, esto es más increíble, o el agresor se casaba con ella, cesaba el proceso judicial. Al perseguir el rapto y el estupro, luego entonces vemos que no se pretendía proteger la integridad física de las mujeres, sino más bien preservar su virginidad. Bajo esta idea subyace la visión de una mujer como propiedad privada, es decir, se creía que la sexualidad de una mujer le pertenecía exclusivamente a un varón, lo que aseguraría su descendencia, así como la funcionalidad de la familia y el equilibrio social. Durante la mayor parte del siglo XX son pocas las acusaciones, tanto por rapto como por estupro, pero también por violación, de acuerdo a los registros oficiales. Y más reducida es aún la relación porcentual entre la acusación y la sentencia. Es posible notar que la violencia sexual contra las mujeres comenzó a ser mayormente atendida por parte de las autoridades a partir de los años 70. Con todo, a finales del siglo XX, la violencia sexual contra las mujeres continuaba siendo bastante considerable. Por ejemplo, entre 1997 y 2002 se denunciaron en México casi 75,000 violaciones cometidas por varones. En el año 2009 fueron 14,500, pero solo hubo 3,500 enjuiciamientos y de todos estos solo recibieron una sentencia condenatoria 2,795. Es decir, de 15,000, menos de 3,000 recibieron sentencia condenatoria. En fin, en general, estos crímenes a lo largo de la historia de México se han denunciado poco, y ello se ha debido muy probablemente a cuestiones de estigma social y discriminación en razón de la carga sexual que se le ha adjudicado al sexo femenino, discriminación que se da incluso en todo el proceso penal, en los propios juzgados. Esto es, suponer que las mujeres son naturalmente provocativas y por tanto responsables de la agresión sexual que han sufrido. Se consideraba como violación al acto cuando había existido cópula por medio de la violencia física y moral, sin importar el sexo del agredido. Es importante remarcar que la violación solo era posible por la penetración del miembro sexual masculino, en 1931, y como decía Perelló, ¿no? Pero a partir del 2012, lo que ya no sabe Perelló, es que se consideró también como violación al que introduzca, cito el código, por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de la violencia física o moral, sea cual fuera el sexo del ofendido. Y la pena pasó de 6 años a 20. Bueno, por otro lado, los crímenes asociados de manera especial a las mujeres como victimarias son el infanticidio y el aborto. El infanticidio se sancionaba con un máximo de 10 años cuando se mataba a un recién nacido hasta sus 72 horas de vida. A las madres infanticidas sin mala fama, que habían ocultado un embarazo ilegítimo ante la sociedad y el registro civil, se les aplicaba una pena menor de 3 a 5 años. En tanto, el aborto se castigaba entre 6 meses y 1 año, cuando la mujer no tenía mala fama y había ocultado un embarazo resultado de una unión ilegítima. De lo contrario, se aplicaba una pena de 1 a 5 años. Como vemos, la pena en ambos delitos era menor si no había mala fama y si las mujeres habían ocultado un embarazo vergonzante. Entiéndase por mala fama, virginidad. Ello indica que además de proteger la vida de los seres humanos por nacer o los recién nacidos, había una clara y preponderante preocupación por la virginidad femenina en el marco de la familia patriarcal. De ahí la importancia de que el niño, bueno, el asesinado o el feto, no estuviera registrado en el registro civil, digamos. Bueno, el feto no podía, pero no podía ser registrado, pero vaya, que no fuera producto de una unión civil legítima, digamos, ¿no? Bueno, a este respecto del aborto, cabe destacar que desde 1922 en Yucatán el aborto por motivos económicos ha sido permitido, siempre y cuando la mujer previamente haya dado a luz a 3 hijos y no tenga dinero para sostenerlos. En tanto, el Código Penal Federal de 31, aun cuando no contemplaba esa posibilidad, sí permitía el aborto en caso de violación.
Bueno, así pues, los cambios jurídicos emanados de la revolución, aun cuando no fueron equitativos en muchos sentidos, sí otorgaron, hay que decirlo, bastantes prerrogativas a las mujeres en materia civil, laboral y electoral. No obstante, los esquemas morales defendidos por el sistema patriarcal, vinculados a la sexualidad femenina y a la noción de maternidad, experimentaron mayores resistencias. Es por ello que la legislación penal se mantuvo casi intacta en materia de género desde el siglo XIX hasta el XX tardío. Dichos temas comenzaron a ser evidentes y parte fundamental de las demandas feministas hacia la década de 1970. Con la reforma del artículo 4 constitucional en 1974, que estipulaba, como ya dijimos, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, se sucedieron pues una serie de cambios legales en materia de género, situación en la que varios movimientos feministas de la época tuvieron influencia, por ejemplo, con las jornadas que se hicieron en los años 70 nacionales por un aborto libre y gratuito, y con la elaboración posteriormente de un proyecto de ley para la despenalización del aborto. Este delito finalmente fue reformado en el Código Penal del Distrito Federal en 2007 y se consiguió que las mujeres pudieran por primera vez interrumpir legalmente la gestación sin motivo alguno antes de la 12ª semana de embarazo. Así, el aborto solo es castigado hoy en día cuando se provoca después de ese periodo. Por otra parte, el rapto y el infanticidio fueron eliminados del Código Penal Federal en 1991 y en 94 respectivamente. El estupro, que continúa vigente, fue modificado en 91, pero se le excluyó la existencia de la virginidad de la víctima como valor necesario para la existencia del delito. Y se derogó el artículo que establecía el cese de la causa tras el matrimonio del victimario con la víctima. A partir del 2012, que fue la última reforma en el estupro, por estuprador se entiende, cito al código, al que tenga cópula con una persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio del engaño. Si es con violencia, será violación. Si es anterior a eso, es otro tipo de delito sexual, con menores, digamos, ¿no? Otro tema que fue adquiriendo fuerza a lo largo del siglo XX fue la violencia contra las mujeres y que hoy en día es parte importante de la agenda. Hacia mediados del siglo XX, la violencia doméstica era todavía un tema pendiente en la agenda política y social, incluso entre las propias feministas. Adquiere relevancia realmente a partir de los años 70. En 1979 la ONU sostenía que la violencia contra las mujeres, al menos en el ámbito familiar, era un crimen encubierto y bien extendido por todo el mundo. Así, en 1980 se aprobó la Convención para erradicar la discriminación contra la mujer, conocida también como la CEDAW, si la han escuchado por ahí, de la ONU. En 1994 se creó la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención de Belém do Pará, que son herramientas jurídicas sumamente importantes en el derecho internacional en materia de género hoy en día, y que México suscribe todo esto en 1998. En el 2007, en México, consecuencia de ello, se emitió la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en el 2012 fue reformado el Código Penal Federal para incluir el delito de feminicidio. A través de estos esfuerzos se entiende la violencia ejercida contra la mujer como todo acto, acción o conducta o maltrato basado en su género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico. No obstante todos estos avances, entre el 2007 y 2013 se registraron en el país 14,000 víctimas de feminicidio, un promedio de 6 muertas por día. Esto representa una tasa de 4.4 casos por cada 100,000 mujeres, casi el doble de la cifra mundial, que es de 2.7. En el 2011, el 45% de una muestra estadística del INEGI, en donde de una muestra de 24 millones de mexicanas mayores de 14 años aseguraron ser violentadas emocional, física, económica o sexualmente por sus parejas. En fin, en aquel contexto jurídico que imperó durante el siglo XX, vamos a materia, ¿cómo construían las mexicanas su ciudadanía? Y lo que quedaba es el reconocimiento de que tienen ese derecho. Eso es lo que hay. Y entonces recordemos que conciencia política femenina es la forma en la que las mujeres asumen su condición política y social, construyen formas de lucha para cambiarla y se proyectan a sí mismas en la sociedad y en el país. Ahora bien, las luchas feministas tras la revolución
orientaron sus esfuerzos, por un lado, a la obtención del voto y, por otro, a lograr espacios de participación en las esferas de poder. Hacia los años 30 surgieron importantes movimientos y asociaciones de mujeres, como el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que operó de 1935 a 38. Esta agrupación se caracterizó por la inclusión de distintas organizaciones de mujeres con ideologías diversas. También se organizaron, por ejemplo, importantes congresos nacionales de obreras y campesinas en 1931, 33 y 34. Varias mujeres también lograron ingresar al mundo de la política, sobre todo en el periodo de Cárdenas, al obtener importantes puestos dentro del Estado, como Matilde Rodríguez Cabo en Asistencia Pública, Palma Guillén como embajadora en Dinamarca, Concha Michel en la SEP, Esther Chapa como directora de la Escuela Nacional de Enfermería, Lavalle Urbina, aunque esto fue en 47, fue la primer magistrada en México. En fin, así hay varios nombres. Bueno, así, aun cuando no se había conseguido la ciudadanía y el derecho al voto a lo largo de la primera mitad del siglo XX, las mujeres fueron encontrando espacios y canales de participación a través de los cuales, al agruparse, exigir derechos y encarar las posturas gubernamentales, hacían política. Para los años 30, el movimiento comenzó a fraccionarse, el movimiento feminista, en función de las filiaciones ideológicas que había o que imperaban en ese momento, que era el comunismo, el socialismo, un conservadurismo moderado o bien un conservadurismo más exacerbado de tipo católico. De este modo, se fueron sentando las bases para la conformación de dos tipos fundamentales de feminismo hasta antes de los años 60, que era el radical y el conservador, los cuales enfrentaron tensiones diversas entre sí y sobre todo formas distintas de acercamiento y de negociación con el poder. De cualquier forma, la obtención del voto era el tema prioritario para todas las diferentes facciones feministas. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió al Senado un proyecto de reforma constitucional para modificar la definición de ciudadanía de forma que incluyese a las mujeres. Sin embargo, aun cuando fue aprobado, no llegó a implementarse. Ávila Camacho, dado el contexto de la Segunda Guerra Mundial y su filiación con los sectores religiosos y conservadores, logró evadir las demandas por el sufragio. Miguel Alemán, por su parte, promovió la participación política femenina limitada al municipio bajo el argumento de que este era una extensión del espacio doméstico. Finalmente, al llegar Ruiz Cortines en 52 a la presidencia, se modificó el artículo 34 constitucional, quedando redactado así: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, etcétera, ¿no? Finalmente se otorgó la ciudadanía plena a las mexicanas y con ello el voto universal. Así, era ya indiscutible su incursión en términos formales en la vida política nacional. Cabe decir que este ascenso de la participación política femenina y el reconocimiento de sus derechos políticos en México se daba en un contexto internacional favorable. Los ecos internacionales que denunciaban la marginación femenina comenzaban a sentirse de manera importante a partir de la emisión en 1948 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, de la OEA, y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, así como las convenciones interamericanas sobre concesión de los derechos civiles y políticos de la mujer. Inevitablemente, todo ello fue repercutiendo en la actitud de las autoridades nacionales en torno a la situación legal, social y política de las mexicanas, pero también en las propias mujeres. Por otro lado, a pesar del conservadurismo que privaba en la política y de la defensa de los roles patriarcales de género que abanderaban diversos sectores sociales, para aquellos años, los años 50, aumentaba el número de mujeres desarrollándose fuera del hogar, tanto en el mundo laboral como en los ámbitos de la educación universitaria o de la vida cultural y artística. Tras la obtención del voto, la presencia de las mujeres en la urna, al igual que en esos otros espacios, también fue palmaria. En las elecciones que corrieron entre 58 y 70, el empadronamiento femenino alcanzó casi la mitad del total. Hoy en día estamos arriba las mujeres en el empadronamiento por 1 o 2 puntos, más o menos 51 o 52%. Bueno, en aquel entonces también los partidos políticos abrieron secciones femeniles que fueron sumamente importantes, aunque hay que reconocer que ya existían desde los años 30, pero cobraban relevancia a partir de los 50. El PRI, por ejemplo, tenía registradas 1.230.000 mujeres y el PAN llegaba casi a 300.000 afiliadas.
Sin embargo, en general, la participación de las mujeres en los partidos se resumía en apoyar las campañas de los diversos candidatos, promover los ideales del partido y atraer nuevos adeptos. Con todo, hubo mujeres que lograron ocupar importantes cargos, incluso hubo algunas que se aventuraron a lanzarse como candidatas a puestos de elección popular. Ahora bien, el acceso a puestos de dirección política para las mexicanas no fue ni ha sido para nada sencillo. En principio, las mujeres interesadas en ocupar posiciones en esferas de poder, ya fuera en cargos de representación o en la administración pública, debían estar insertas en general en el PRI y, en muchas ocasiones, mostrar un perfil tradicional de género. En la legislatura 12, que corría del 52 al 55, el PRI colocó a la primera diputada federal en México, por el territorio de Baja California. En la siguiente legislatura fueron 4 priistas también. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, del 58 al 64, llegaron 16 diputadas distribuidas en las 2 legislaturas correspondientes. De estas 16, solo 2 eran de oposición. La primera de oposición llegó por el Partido Popular en 58 y el PAN logró colocar a su primera diputada federal hasta el 64. En este mismo periodo presidencial llegaron las 2 primeras senadoras priistas. En cuanto a las gubernaturas, solo 6 han sido ocupadas por mujeres, hasta empezando el siglo XXI. La primera, Griselda Álvarez en Colima en 75, Beatriz Paredes, Tlaxcala 87, Dulce María Sauri, Yucatán 91, Ivonne Ortega, Yucatán 2007, todas ellas postuladas por el PRI. Del PRD ha colocado a 2, Rosario Robles en el Distrito Federal 99, que se fue a el PRI. Y Amalia García, también del PRD, en Zacatecas 2004. Como vemos, el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular se ha dado de manera francamente lenta. Este desequilibrio ha planteado grandes desafíos en el ámbito de la política hacia el último cuarto del siglo, y no fue sino hasta el siglo XXI que las mujeres verdaderamente han encontrado una posibilidad de discutir la paridad de género en las candidaturas al poder legislativo. Bueno, en aquel escenario no podemos dejar de voltear al ámbito cultural. Para la década de los 50 se reforzaba, como ya dijimos, el discurso de la domesticidad femenina. En la década de los 60, medios de comunicación como la prensa, el cine, la radio, la televisión, la fotonovela, la publicidad, todos enaltecían la realización femenina a través de la vida doméstica, del amor maternal y del amor de pareja, aun cuando hay que decir que ya había ciertas fracturas en el terreno de lo sexual, hablando de la pareja civilmente casada. Por otro lado, la nueva industria de alimentos procesados y el consumo de electrodomésticos se ofrecía como la única posibilidad que haría verdaderamente modernas a las mujeres. Eso sí, lo demás no. Con todo, los 60 fue una época de cambios en el ámbito sociocultural, en las mentalidades. Por un lado, la juventud se convertía ya en un actor político y social fundamental que cuestionaba el fracaso de las grandes estructuras nacionales. Además, el control de la natalidad cobraba auge gracias a la expansión de la pastilla anticonceptiva. Por otra parte, el feminismo, integrado por una nueva generación de jóvenes, en su mayoría universitarias, dio un importante giro al centrar sus preocupaciones en los ámbitos social y cultural, además del político, lo que posibilitó la politización de estas otras esferas de la vida nacional. En 1964, después de un impasse, digamos, del activismo de las mexicanas, diversas organizaciones, entre las que se encontraba la Vanguardia de la Mujer Mexicana, el Bloque de Mujeres Revolucionarias, el Comité de Mujeres Economistas de la UNAM, la Organización de Estudiantes Universitarias, todas ellas, entre otras más, se fusionaron en la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, que a su vez se afilió a la Federación Democrática Internacional de Mujeres, de tendencia, se le atribuía, comunista. Entre las actividades más destacadas se impulsó un proyecto nacional de guarderías, se apoyó a las campesinas en las demandas de tierra, se promovió también la organización del Frente Nacional para la Infancia, entre otras muchas cosas. Ante la supuesta apertura y la presión de la política internacional sobre la igualdad de derechos promovidos por la ONU, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos del 66, el feminismo mexicano encontró, pues, nuevos canales de expresión.
Así, en México, al igual que en otras latitudes alrededor del mundo, en 1970 surge la segunda ola del feminismo o la nueva ola del feminismo, la cual representó una transformación de mentalidades sin precedente. Se trascendió de las demandas políticas y sociales hacia los derechos sobre el cuerpo como centro de las exigencias. Se cuestionaron las estructuras patriarcales y la objetivación sexual de las mujeres. Durante el primer lustro de los años 70 se constituyeron en México varias asociaciones que orientaban sus preocupaciones en torno a temas como la maternidad, la sexualidad, la doble jornada de trabajo, el aborto. Por ejemplo, en 1971 se formó la agrupación Mujeres en Acción Solidaria, que en mayo de ese año se manifestó frente al Monumento a la Madre aquí en la Ciudad de México en contra del mito a la maternidad y en contra de la celebración del 10 de mayo. Entre 1972 y 73 se formó el Movimiento Nacional de Mujeres, integrado principalmente por periodistas atentas al desarrollo del feminismo en Estados Unidos y en Europa. Por otro lado, los acontecimientos del 68, en estos acontecimientos las mujeres participaron abiertamente en los diferentes contingentes de las protestas estudiantiles. Después del 2 de octubre se encargaron de alimentar a los presos, sirvieron de abogadas, doctoras, maestras y algo vital, fueron un importante enlace entre la cárcel y el exterior. Posteriormente, su presencia fue notoria al frente de las luchas por la liberación de presos y en las movilizaciones de las madres, esposas, hermanas e hijas de los desaparecidos, ¿no? Ahí tenemos a la señora Ibarra, ¿no? con Eureka a finales de los 70. Bueno, en el campo, mientras tanto, hay que reconocer también una importante participación de mujeres, primero en los años 50 en la lucha jaramillista, y que esta participación no fue solo el resultado de apoyo a la causa de los varones, sino importantemente en búsqueda de beneficios para ellas. En este sentido, muchas mujeres también se incorporaron a los grupos armados que operaban a principios de los 70, principalmente en Guerrero. Campesinas que vivían en las zonas de conflicto comenzaron a involucrarse debido a la precariedad de las condiciones en que estaban inmersas. En muchas ocasiones demostraron un auténtico deseo por cambiar el orden social en términos de género. Bueno, por otro lado, son muchos los nombres de mujeres detenidas, encarceladas y desaparecidas que integran los informes de la Fiscalía Especial para los Delitos del Pasado publicados en el 2006, lo cual es testimonio de la intervención femenina en distintos grupos subversivos que formaron parte de las guerrillas tanto en las ciudades como en el campo a lo largo de los años 60, 70 y principios de los 80. En fin, ya para concluir, insisto, entender las situaciones en que nos encontramos las mujeres hoy en día exige una amplitud de conciencia, a lo que la recuperación de la memoria histórica sin duda coadyuva. No se trata simplemente de conocer lo que hicieron las mujeres del pasado, se trata de entender que la situación que hoy vivimos las mujeres en las ciudades, en el campo, en las universidades, en el transporte público, las posibilidades de empleo, el trato diferenciado, el acoso sexual, todas las formas de violencia, las concepciones sobre nuestra sexualidad o preferencia sexual, todo eso exige remover raíces profundas que nos permiten entender a las mujeres y entendernos como mujeres desde otra posición política y social que nos permita saber que las mujeres tenemos derechos no solo políticos o civiles, sino como seres humanos. Pero sobre todo debemos entender, me parece, que la búsqueda, que la lucha no ha terminado. Hoy en día otras preocupaciones y otros cauces existen y que no debemos permitir que estos se debiliten. Así pues, y ahora sí cierro, si me matan, digan que era rebelde, que me gustaba estudiar, que vivía sola, que era rojilla, que tenía tatuajes, que ejercía mi sexualidad con libertad, que no creía en Dios, que viajaba sola. O como le pasó a Miriam Rodríguez el pasado 10 de mayo, digamos todas y todos que la mataron por buscar a su hija desaparecida. Digamos también que muchas mujeres han muerto o han sido violentadas simplemente porque vivían en México. Gracias.